Estás muteado. Perdón. Continuando con lo que habíamos dicho en la anterior parte, ahora lo que tenemos que hacer es la tabla de intervalos, obviamente con estos datos que hemos calculado, y la vamos a realizar de la siguiente manera. Aparte de estos datos, lo que necesitamos como datos adicionales sería el monto invertido, la rentabilidad de activo libre de riesgo anual, y obviamente vamos a convertirla a la rentabilidad libre de riesgo diaria. La tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo anual y la tasa libre de riesgo diaria. Ahora, la tasa libre de riesgo anual, él igual nos las va a dar, es en este caso es del 2,5%. Y como estamos trabajando con datos diarios, con precios diarios de las empresas, necesitamos la tasa libre de riesgo diaria también. ¿Cómo calculamos la tasa libre de riesgo? Tenemos esta fórmula de acá. Que ya, aquí se los voy a colocar la fórmula. Insertar símbolo, ecuación. A ver, en primer lugar, esta ecuación la vamos a aumentar en esto. Ok. Fracción, no fracción, índice. Eso. Ok. La fórmula para calcular la tasa libre de riesgo diaria va a ser 1 más la tasa libre de riesgo anual, que vamos a ponerle RF anual, elevado, elevado, esperemos un segundito. Ya regreso, chicos, voy a entrar a mi otra clase ya. ¿Ok? Ya, está bien. Ok, elevado a 1 sobre el número de días. Ahora, el número de días que funciona la bolsa de valores no es el mismo, no es el mismo que el número de días del año comercial. En este caso vamos a tomar como número de días 252 días tiene un año. Para la bolsa de valores, 252 días tiene un año. Entonces, en este caso, como estamos hablando de una tasa anual, sería aquí arriba, entre paréntesis, sería 1 dividido 252. 252 días. Ahora, ¿por qué días? Porque obviamente la tasa está de manera anual. Si la tasa estuviera en semestres, en bimestres, o en caso la cambie la conversión de la tasa, la cambie, habría que modificar, ya no serían 252 días. Solamente vamos a utilizar 252 como divisor del 1 cuando estemos utilizando una tasa libre de riesgo anual. Si la tasa libre de riesgo es semestral, en todo caso, ya no va a ser 252, va a ser la mitad.
Entonces, para calcular en el Excel, ¿cómo pondríamos? Paréntesis, 1 más esta tasa de aquí arriba. Preferible que lo anclen. Ahora, para poner el signo de potencia es Alt 94. Alt, mantienen apretado la tecla Alt y con el teclado numérico 94. Y abren de nuevo el paréntesis y va a ser 1 dividido 252. Ok. Aquí me faltó un dato, por favor. Todo esto Creo menos que es 1. -1. Ajá. Sí, faltó eso. Ok, todo esto menos 1. Entonces acá también vamos a modificar. Menos 1. Ahora sí. Entonces, nuestra tasa libre de riesgo diario estaríamos hablando que es del 0,10%. Ok, bien. Entonces, continuando con el análisis, lo que tenemos que realizar ahora son la tabla de intervalos que va a tener cada empresa. Ahora, el procedimiento que voy a describir de manera seguida esta intervención es lo que se tiene que realizar con las 20 empresas. A las 20 empresas se le tiene que realizar su tabla de intervalos y su distribución de las probabilidades. Entonces, comenzando con la empresa número 1, vamos a poner. Para la empresa número 1, ¿cómo sería? En primer lugar, tenemos los puntos. Tendríamos estos encabezados para las tablas. Serían los puntos, los grupos, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, el resultado de la inversión y el mining. ¿Ok? Entonces, para los puntos, vamos a tener ustedes al número de intervalos. El número de intervalos en este caso son 13. Puede ser que en el momento del examen sean otro número de intervalos. Entonces, lo que ustedes siempre tienen que hacer, los puntos va a ser igual al número de intervalos más 2. ¿Por qué más 2? Porque estos intervalos son intervalos abiertos. Significa que están incluidos el valor donde termina ese intervalo. Pero para hacer los extremos de los intervalos cerrados, que es lo que nos decía el licenciado en una clase, se tiene que aumentar un intervalo al comienzo y un intervalo al final. Por eso es que siempre a la cantidad o al número de intervalos se le va a aumentar 2 unidades. En este caso van a ser 15 intervalos. Entonces, como van a ser 15, simplemente copiamos hasta que sean los 15. Los grupos. Para los grupos, nosotros como valor mínimo, el primer valor va a ser la rentabilidad mínima de la empresa 1 en este caso. Ahora, a esa rentabilidad para los demás grupos, tenemos que aumentarle la amplitud del intervalo. En este caso, vamos a aumentarle para el segundo intervalo va a ser el grupo del intervalo primero más la amplitud del intervalo de la empresa 1. Aquí está, que sería 1,942. Simplemente arrastramos la fórmula hasta los 15 intervalos. Allá. Tienen que, la amplitud del intervalo tienen que fijarlo. Tienen que estar los dos
los dos signos de dólar o de peso para que les copie la fórmula. Ahora sí. Fíjense que nosotros en el intervalo 14 tiene que ser la rentabilidad máxima de la empresa 1. Si se fijan, la rentabilidad máxima de la empresa 1 cuadra. Y el intervalo 15, como les dije, para que sea un intervalo cerrado, es lo que le aumentamos un intervalo. Ahora, la frecuencia absoluta sería con la fórmula de frecuencias. Ahora, utilizamos, perdón, nos venimos acá a frecuencia absoluta, utilizamos la fórmula de frecuencias. Calcula la frecuencia. Entonces, ¿cuáles son o cuáles van a ser nuestros datos? En este caso, nuestros datos van a ser las rentabilidades, las rentabilidades de las acciones diarias. Entonces, para la empresa 1, agarramos las rentabilidades de la empresa 1, punto y coma o coma o punto, depende cómo lo tengan en su Excel. Y nos pide la fórmula, nos pide los datos y nos pide los grupos. En este caso, los datos van a ser las rentabilidades de los precios de las acciones diarias, que ya la teníamos calculado, y los grupos van a ser los que teníamos calculados o lo que habíamos calculado hace un momento. Entonces, con eso, cerramos paréntesis y apretamos Enter. Fíjense que les va a dar un dato de más, un dato acá. Entonces, simplemente para que no se vea ese dato, porque no lo podemos eliminar porque es una matriz. No se puede eliminar este valor. Entonces, simplemente este valor le cambiamos el color a un color blanco para que no se detecte. Ok. ¿Qué significa la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta significa el número de veces que algún rendimiento diario estuvo dentro de estos grupos. Por ejemplo, hubo una vez que el precio disminuyó en un día un 15%, hubo 6 veces que el precio disminuyó un menos 7% o estuvo en este rango de disminución. Hubo 1022 veces donde el precio tuvo este rango de crecimiento o disminución y así sucesivamente. Entonces, eso sería la cantidad de veces. Pero nosotros queremos saber en porcentaje. Entonces, para los porcentajes, nosotros lo que tenemos que hacer es dividir el número de veces o la frecuencia absoluta dividido entre el tamaño de la muestra. Y lo fijan con F4, porque vamos a copiar hacia abajo. Entonces, copiamos hasta aquí arriba, ¿no? Y lo volvemos porcentaje y le aumentan 2 decimales. Ok. Entonces, esta sería la frecuencia relativa. O sea, ¿qué significa esta frecuencia? Que existe un 40% de probabilidad de obtener con la empresa 1 este rango de rendimiento. 38% de probabilidad de obtener por día este rango de rendimiento, o sea, de 0,123% a 2,065%. A eso se refiere este rango de la frecuencia relativa. Ahora, para sacar cuánto sería de la inversión, simplemente lo que tenemos que hacer es el monto a invertir por el grupo o los datos que están en los grupos. Entonces, en este caso, el monto a invertir va a ser $30,000 y lo fijamos con F4 porque va a ser el mismo monto para todos los grupos por el valor de cada grupo. Ahí está.
Obviamos este último y le podemos dar formato de número. Vamos a darle así. Y dos decimales, no, sin decimales. Ok. ¿Qué significa? Que en un día nosotros podemos perder $4,223 o ganar $3,532. Eso significa esta columna de acá de la inversión. Y aquí en el mining lo que tenemos que poner simplemente es un mini gráfico que nos venimos a la pestaña insertar. Eh, aquí está, mini gráfico, pérdidas y ganancias. El rango de datos va a ser los que tenemos aquí en la inversión. Y la ubicación de donde se colocarán los gráficos ya lo teníamos seleccionado. Ahí está. Simplemente podremos también cambiar la escala de colores. Listo, yo lo prefiero con rojo y verde. Ok, ahora lo siguiente para la empresa 1 es su gráfica o su distribución de probabilidades. Entonces, ¿qué gráfico vamos a utilizar? Vamos a utilizar el gráfico de... Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, 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 sí. se escucha. Ok. Agarramos una celda al lado de la tabla que tenemos, nos vamos a la pestaña Insertar y aquí vamos a utilizar un gráfico, si no estoy mal, creo que no era de dispersión. Sí, este gráfico. Era un gráfico de línea, pero en este caso tenemos que seleccionar los datos. Todos estos datos no nos sirven. Vamos a agregar dos datos. En el eje, acá vamos a tener los porcentajes. En el eje vertical o el eje Y vamos a tener los porcentajes. ¿Y cuáles van a ser nuestros valores? Estos porcentajes de acá. Ok, entonces le damos a aceptar. Y nuestra etiqueta de datos del eje horizontal. Le damos aquí a agregar. El nombre de la serie va a ser rendimiento. 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 Y los datos que vamos a utilizar son estos de acá. Y le damos a aceptar. No. Esperen un ratito. Nuevo. Insertar. Gráfico.
lista, seleccionar datos, no es ninguno de estos datos, agregar, aquí sería porcentajes, porcentajes, van a ser estos de acá, agregamos los rendimientos, van a ser estos de aquí, a ver, ¿cuál gráfico? Yo tampoco no me acuerdo cuál gráfico era y tampoco la anoté. Lo peor es que, a ver, me voy a fijar en su plantilla de él. Vamos a cambiar tipo de gráfico. ¿Qué gráfico? Ah, ya. XY dispersión. Ya. Ya sé cuál gráfico es. Aquí está. Es este de allá. XY dispersión, este. Aquí está. Este. Ahora sí. Ahora sí. Ahora lo que aquí tenemos que aumentarle son los títulos de eje y el título del gráfico. Esto lo hacemos grande. Esto de serie uno lo vamos a eliminar. Ahora aquí en título de eje. Va a venir rendimientos. Obviamente porcentaje. Y del eje Y va a ser porcentaje. Y el símbolo de rendimiento también. Ahora, el título del gráfico. Ahí está. Eso, ok. Y esto sería la distribución de probabilidades. Madre, qué con los números, De la empresa 1. En la piscina, acá. ¿En la piscina? En la piscina. Ok, esto sería el procedimiento para realizar la distribución de probabilidades de la empresa 1. Ahora, este proceso se tiene que repetir con las 20 empresas, utilizando los mismos gráficos. Simplemente lo que va a cambiar acá, ustedes lo que pueden copiar es todo este formato, lo pueden copiar de nuevo y simplemente ir cambiando las fórmulas acá, porque ya están seteadas las fórmulas. Entonces simplemente le vamos a dar este diseño de gráfico para que se vea. Ok.
Bien. Si nosotros copiamos todo este rango de celdas, lo vamos a poner acá. Bien. En este caso vamos a hacer de la empresa 2. De la empresa 2, fíjense que aquí, ¿qué nos pedían? Nos pedían el valor mínimo de la empresa 2 y al valor mínimo va a ser este más el... la amplitud del intervalo, este de acá. Entonces simplemente arreglamos esta fórmula. Ahora, la frecuencia también la tenemos que arreglar. La frecuencia, nosotros tenemos que fijarnos que la tabla esté agarrando los datos de la empresa 2, que sería más acá. Los datos de la empresa 2 serían estos de acá. Seleccionamos todos los datos y nos faltarían los grupos. Los grupos ya los habíamos calculado acá. Serían estos los grupos. Ok. Estos serían los grupos. Bien, fíjense que como ya tenemos esto sería simplemente el cálculo de este por este. Y como ya teníamos anclado el monto invertido, no hace falta volver a calcular. Ahora fíjense que acá el gráfico, tenemos que volver a seleccionar los valores al gráfico. Entonces le damos dentro del gráfico clic derecho, selección de datos. Y vámonos de nuevo para que veamos cuál gráfico era. Vamos a la pestaña de insertar, gráficos de dispersión y es este segundo gráfico. Ahora nos vamos a seleccionar datos, agregar, nombre de la serie va a ser empresa 2, la empresa 2. Los valores X o los valores horizontales, recuerden que eran los rendimientos, entonces los rendimientos van a ser estos de acá. Los valores Y o los valores verticales van a ser los porcentajes que eran estos de acá. Ok. A ver, porque salió volcado. Valores X menos 15. Ya, no, es al revés. Acá, entonces. Modificar. Acá sería este. Y acá sería este. Ahora sí. Entonces los valores X de la serie van a ser los grupos y los valores Y de la serie van a ser los rendimientos. Y le damos a aceptar. Entonces significaría que aquí estos nombres están volcados. Rendimiento sería aquí arriba y porcentaje aquí abajo. Ok, hay que agregar los títulos de eje. Ahí están los títulos de eje. Ya el diseño de cada gráfico ustedes lo pueden cambiar. Acá, para ahorrarnos tiempo. Distribución de probabilidades de la empresa 2.
Ahí está. Acá no se olviden que va a ser los porcentajes y el título del eje van a ser los rendimientos. Ok. Entonces, esto hay que ir haciendo, este mismo proceso, hay que realizarlo con las 20 empresas. Si ustedes ya copian esta tabla y arreglan los grupos, la frecuencia relativa y como son la misma cantidad de datos para todas las frecuencias relativas a la fórmula, no hay caso de que la muevan. La de inversión tampoco, porque es este multiplicado por el monto de inversión y está anclada la celda, entonces ahí no habría problema. Y la de mining automáticamente, como es un mini gráfico, se actualiza a estos valores. Entonces, fíjense que estos valores no son los mismos que estos valores de acá. Ok, vamos a hacer uno más. Vamos a hacer el de la empresa 3. De nuevo, copiamos este gráfico o esta tabla. Nos vamos a venir acá a este lado. Vamos a realizar lo que es la empresa 3. Para el grupo número 1 va a ser la rentabilidad mínima de la empresa 3, que lo tenemos acá. Rentabilidad mínima de la empresa 3. Para el segundo dato va a ser la rentabilidad mínima de la empresa 3 más el rango, perdón, la amplitud del intervalo de la empresa 3, que es 2,922 en este caso. Con F4 la anclamos y con eso actualizamos lo que es el cálculo de los grupos. Ahora, en la frecuencia tenemos que actualizar las frecuencias. La frecuencia, los datos vienen a ser los datos de la empresa 3, entonces nos venimos más acá a buscar los datos de la empresa 3. Aquí están. Tenemos los rendimientos de las acciones de los datos de la empresa 3 y tenemos que poner los grupos. Los grupos ya los tenemos acá, que serían los grupos de la empresa 3, empresa 2, empresa 3, estos grupos de acá. Y actualizamos como es una matriz. Fíjense que la sumatoria de estos nos da 2515, que son los datos que estamos utilizando. Y ya se actualizó lo que es la frecuencia relativa y la inversión. Entonces solo nos quedaría hacer el gráfico. Nos venimos a la parte de insertar, gráfico de dispersión, el segundo gráfico de dispersión. Aquí vamos a tener que seleccionar los datos. Le vamos a dar quitar a esto, agregar. Nombre de la serie va a ser, vamos a ponerle distribución de probabilidades de la empresa 3. Los valores X de la serie van a ser los porcentajes. Los valores Y de la serie van a ser los rendimientos. Ahí está, le damos a aceptar. Vamos a agrandar un poco. Ya tenemos la distribución de probabilidades de la empresa 3. Le cambian el formato si ustedes quieren. Y simplemente agregan los títulos de eje. Título de eje. En este caso va a ser rendimientos.
y porcentaje. Y en el caso de aquí arriba va a ser porcentajes. Ok, faltan un minuto para que se acabe la reunión, entonces para que no se corte, lo voy a terminar acá, esta parte. Este proceso lo tienen que repetir con las 20 empresas, entonces al volver ya las voy a tener las 20, vayan haciéndolas ustedes igual. Voy a dejar de Ya. compartir y voy Gracias, a... Santi.